ven, igual siempre estamos refrescando las fórmulas que ya hemos visto. Muy bien, igual, gracias por la observación. Bien, vamos a empezar con el tema de las tablas dinámicas para ir avanzando, ¿ok? Recuerden que en esta plantilla lo que tenemos que hacer es descargar el archivo, ¿cierto? Acá no modificamos nada, tenemos que ir a la opción archivo, descargar y descargar como Microsoft Excel, ¿cierto? Descargar como Microsoft Excel, ¿ok? Entonces vamos descargando el archivo para poder empezar a desarrollar los ejemplos. Muy bien, voy a compartir el archivo ya descargado, ¿cierto? Muy bien, muchachos, me van comentando si tienen alguna incidencia o algún inconveniente. Yo ya tengo el archivo y vamos a empezar con la sesión aquí, ¿ok? Muy bien, muchachos, hoy vamos a ver el tema de las tablas dinámicas, ¿no? El tema de las tablas dinámicas. Muy bien, en Excel se utiliza mucho el tema de las tablas dinámicas, ¿no? Porque nos permite resumir los datos, ¿no? Y presentar estos datos de una manera también ordenada, ¿no? Ahora yo puedo crear tablas dinámicas de una hoja donde tengo una matriz, o también puedo crear tablas dinámicas, por ejemplo, de Power Pivot, o de otro origen de datos, como por ejemplo podría ser un SQL Server, ¿no? Entonces las tablas dinámicas son muy utilizadas para el tema también de presentar los datos, ¿okay? Muy bien, miren, en las tablas dinámicas nosotros tenemos 4 secciones, ¿no? Si ven este gráfico, en las tablas dinámicas nosotros encontramos la sección de filtros de informe, etiquetas de columna, etiquetas de fila y valor. ¿Okay? Miren, nosotros en la parte de filtros podemos filtrar la información que necesitamos, ¿no? Por alguna condición, ¿no? Por ejemplo, si me piden los trabajadores de alguna zona específica, yo podría filtrar por zona norte, zona sur y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos la etiqueta de columna, que permite la distribución de los campos en columna. Tenemos la etiqueta de filas, que contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. Finalmente tenemos las etiquetas de valores, donde nosotros podemos mostrar de una manera resumida los datos, ¿no? Como sumatorias, promedios, los mínimos, máximos, entre otras más opciones, ¿no? Como menciona acá, se suele colocar campos numéricos, ¿no? Para realizar estos cálculos de una manera más simple, ¿no? Y ordenada. Muy bien, entonces, miren, nosotros vamos a trabajar con esta tabla de datos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es darle una revisada y ver con qué datos voy a trabajar, ¿cierto? Miren, si nos damos cuenta, tengo un campo de código, tengo un campo de área, tengo la zona también, ¿cierto? Tengo la zona. Miren, lo que voy a hacer es voy a seleccionar la cabecera, estoy seleccionando toda la cabecera de la tabla, voy a ir a datos y voy a seleccionar field. Entonces, si yo quiero visualizar rápidamente qué datos tengo en cada columna, lo que hago es darle en ese filtro y
revisar rápidamente que tengo un código y ese código es un código alfanumérico, ¿cierto? Tiene tanto letras como números, ¿no? Miren, puedo filtrar acá y ver que hay áreas de la empresa, ¿cierto? Administración, contabilidad, finanzas, etcétera. Luego tengo una columna de zona. En este caso tengo 4 zonas, ¿cierto? Este, norte, oeste, sur. Bueno, tengo los apellidos paternos, los apellidos maternos, tengo los nombres, tengo el campo sexo, femenino masculino, tengo una fecha de nacimiento, ¿cierto? Del trabajador, tengo una fecha de ingreso a la empresa, tengo una categoría, tengo 3 categorías, tengo los sueldos, tengo una columna de bonificación, descuentos y el total a pagar, ¿no? El total de sueldo, ¿no? Muy bien, miren, una vez que nosotros ya sabemos qué datos o con qué datos contamos, entonces ya nosotros podríamos empezar a trabajar, ¿no? Lo primero que hacemos siempre es conocer con qué datos estamos contando, ¿cierto? Miren, vamos a ir a la segunda hoja que dice calculando con TD, calculando con tabla dinámica, ¿no? Entonces en esta parte nosotros vamos a responder todas estas consultas que nos están haciendo, pero vamos a utilizar las tablas dinámicas, ¿no? Vamos a utilizar las tablas dinámicas para poder responder todas las preguntas que tenemos acá. Si vemos rápidamente en la pestaña calculando con TD, tenemos 8 preguntas, ¿cierto? Tenemos 8 preguntas, las cuales vamos a ir respondiendo con las tablas dinámicas, ¿ok? Muy bien, miren, ¿cómo vamos a trabajar con la tabla dinámica? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda la tabla, toda la tabla que tenemos acá. Miren, voy a seleccionar todas las cabeceras y luego voy a arrastrar hasta seleccionar todos los datos de la tabla, ¿cierto? ¿Cómo selecciono? De esa manera, recuerden que se pueden posicionar en la celda B22, apretan la combinación de teclas Control Shift, luego direccionar para la derecha, direccional para la derecha, o sea, la flechita para la derecha. Una vez siguen apretando en Control Shift y luego aprietan el direccional hacia abajo, la flechita hacia abajo, y de esa manera ya tienen seleccionado toda la tabla, ¿no? Luego de ello vamos a ir a la cinta de insertar y tenemos acá la opción de tabla dinámica, ¿no? Miren, voy a darle clic en tabla dinámica, voy a seleccionar la opción que dice de una tabla o rango, ¿cierto? De una tabla o rango, voy a darle clic. Entonces Excel automáticamente está reconociendo la tabla o el rango que acabo de seleccionar. Luego Excel me hace una pregunta, ¿no? Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Puedo colocar la tabla dinámica en una hoja nueva de cálculo, ¿cierto? Puedo colocarla en una hoja nueva, pero en este caso vamos nosotros a colocar nuestra tabla dinámica en una hoja de cálculo que ya existe, ¿okay? Miren, estoy seleccionando la segunda opción que dice hoja de cálculo existente, ¿no? Entonces, como yo le he dicho a Excel que mi tabla dinámica quiero ponerla en una hoja de cálculo que ya existe, lo que tengo que indicarle es dónde se encuentra mi hoja de cálculo existente, ¿no? Miren, en este caso voy a ir a esta flechita, le voy a dar clic, voy a seleccionar la pestaña o la hoja calculando con TD,
luego voy a posicionarme en la celda B7. Miren, me estoy posicionando en la celda B7. Entonces ahí voy a dejar mi tabla dinámica. ¿Okay? Selecciono la celda B7 y luego voy nuevamente a esta flechita y luego le doy en la opción de aceptar. Y miren, Excel me ha puesto mi tabla dinámica en la celda B7, ¿cierto? Ok, me van comentando si pudieron poner su tabla dinámica en la celda calculando, en la pestaña calculando con TD, en la celda B7. En la celda B7 les debería aparecer esta tablita, ¿cierto? Tabla dinámica número 1, Excel le ha puesto ese nombre en automático. Y si ustedes le dan clic a esa tabla, a la parte derecha nos aparece la parte de los filtros y las etiquetas, ¿no? Muy bien, Roxana, perfecto, ya lo tienes. Ok, Santi, vamos a repetir el paso para que puedas tenerlo claro, ¿ok? Vamos a repetir el paso. Bien. Voy a darle control Z. ¿Ok? Y quitar la dinámica despacio, ¿cierto? Muy bien. Bien, voy a regresar a la pestaña tabla dinámica. Miren, como yo quiero crear una tabla dinámica, entonces a Excel yo le tengo que decir cuál es mi tabla o rango de datos, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue seleccionar toda esta tabla, porque acá en esta tabla tenemos nuestros datos, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue posicionarnos en la celda B22, apretar las teclas Control Shift y luego darle una vez en la tecla direccional para la derecha, ¿cierto? La tecla direccional para la derecha, le damos una vez y luego seguimos apretando el Control Shift, pero ahora le damos la tecla direccional con la flechita para abajo, ¿cierto? De esta manera yo selecciono todo mi tabla, ¿cierto? Una vez que he seleccionado toda la tabla, lo que voy a hacer es insertar, voy a ir a la opción insertar y voy a insertar una tabla dinámica, ¿cierto? Miren, voy a darle clic en tabla dinámica. Luego de ello, Excel está sombreando toda la tabla, todo el rango que acabo de anteriormente había señalado, ¿cierto? Porque ya está reconociendo que va a agarrar todos los datos que hay en esa tabla, ¿cierto? O en ese rango. Entonces, una vez que estoy en esa parte, Excel me bota esta pestaña o esta ventana que me dice que elija dónde desea colocar la tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, yo al momento de crear mi tabla dinámica puedo colocarla en una hoja nueva. Puedo decirle a Excel que coloca mi tabla dinámica en una hoja nueva, o lo que puedo hacer es que coloque mi tabla en una hoja de cálculo existente, ¿no? Entonces, como nosotros estamos trabajando en la hoja calculando con TD, le voy a decir a Excel que coloque mi tabla dinámica en una hoja de cálculo que ya existe, ¿no? Luego de ello, Excel me pide la ubicación, entonces me coloco en esta celda, le voy a dar clic en la flecha y acá es donde yo le voy a decir a Excel, vamos a ir a la hoja calculando con TD, a la celda B7 y acá es donde yo quiero que pongas o que coloques mi tabla dinámica, ¿no? Una vez que he seleccionado la celda donde voy a colocar la tabla, voy a darle en la flechita nuevamente y luego le voy a dar en aceptar, ¿ok? En aceptar. De esa manera Excel ya me creó la tabla dinámica, ¿cierto?
¿Cómo me doy cuenta que me creó la tabla dinámica? Porque si me coloco encima de la tabla dinámica, en la parte derecha, me van a aparecer los filtros y en la parte superior derecha me aparecen las columnas o las cabeceras de la tabla, ¿cierto? Miren, estas son las cabeceras y acá tengo los filtros, las columnas, las filas y los valores, ¿cierto? Entonces, de esa manera ya creé mi tabla dinámica. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a empezar con el primer ejercicio, ¿ok? Me van avisando si todos tienen su tabla dinámica. Ok, a ver, su compañera nos comenta que no tiene la opción de tablas dinámicas. Ok, vamos a ver. Me parece extraño que no tenga la opción de tablas dinámicas. En insertar, la pestaña insertar debería tener la opción de tablas dinámicas. ¿Okay? En la opción insertar, aquí está la parte de tablas dinámicas. Profesor, disculpe, tal vez la compañera lo ha minimizado, también me pasó a mí. Lo volví a maximizar y en él me aparece tabla dinámica. Cuando lo minimizas la pantalla no hay. Que lo revise. Ok, perfecto, gracias compañera. A ver, ahí su compañera nos comenta que de repente ha minimizado esta parte, ¿cierto? Y así de esta manera no aparece. Entonces lo que tiene que hacer es poder mostrar nuevamente esta parte, ¿no? Ok. Te sale el pivot table, ¿no? El pivot table es la tabla dinámica, ojo, pero me parece que está en inglés su Excel, ¿no? Un poco. Pivot table es la tabla dinámica, ojo, tiene que darle a esa opción de pivot table, entonces. Muy bien, me confirma si todo está correcto. Sí. Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Bien, en la primera pregunta nos piden que calculemos la cantidad de trabajadores, pero por área, ¿cierto? La cantidad de trabajadores por área. Muy bien, nosotros hemos visto algunas fórmulas, por ejemplo, de contar o contará, que nos podrían ayudar, ¿cierto? O contar puntos y que nos podrían ayudar a traer, digamos que, esos cálculos, ¿no? Esas cantidades, ¿no? Pero nosotros ahora, en vez de utilizar las fórmulas, vamos a utilizar las tablas dinámicas, que en otras palabras, las tablas dinámicas nos van a ayudar a traernos esas cantidades de una manera un poco más ordenada y práctica, ¿no? Miren, ¿cómo así, profesor? Muy bien. Lo que me piden primero es traerme la cantidad de trabajadores por área, ¿ok? Entonces voy a ir a la parte derecha superior donde tengo las cabeceras. Bien, acá tengo las cabeceras y lo primero que voy a hacer es arrastrar el código. Este código es la primera cabecera, la voy a arrastrar en el campo de valores. Miren, voy a arrastrar el código en el campo de valores. Una vez que yo arrastro el código, Excel por defecto, Excel me dice que está contando esos códigos, ¿cierto? Cuenta de código, sale, ¿cierto? Cuenta de código en esta parte. ¿Cómo salió eso? O sea, ¿dónde estaba posicionado usted? Ok, miren, voy a repetir el paso. Estoy en la tabla dinámica. Lo que voy a hacer es irme a la primera cabecera, ¿cierto? A la primera cabecera de la tabla, que es código, y
y este código lo que voy a hacer es voy a darle clic izquierdo, voy a seguir apretando y voy a arrastrarlo a la parte de valores. Miren, a la parte de valores lo estoy arrastrando, ¿cierto? Lo puedo poner en cualquier parte, ¿verdad? Miren, pero lo voy a colocar en la parte de valores y ahí es donde suelto, ¿cierto? Ahí es donde suelto y Excel, por defecto, Excel me dice que está contando el código, ¿cierto? Como dice que está contando porque le pone cuenta de código, ¿no? Otra forma de ver... Sí, alumno, dígame. Profe, consulta, en el campo, creo que es campo, valores, solamente ahí hasta acepta números, ¿no? No acepta texto, ¿no? No, lo que usualmente se hace es, digamos, arrastrar valores numéricos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, en este caso, lo que yo estoy haciendo es arrastrar un valor alfanumérico, ¿cierto? ¿Puedo arrastrar un valor de texto, profesor? Sí, podría ser. Miren, voy a sacar el código. Voy a arrastrar, por ejemplo, la columna zona. Miren, la columna zona la voy a arrastrar, la voy a poner en valores, ¿no? Pero Excel por defecto dice, ok, la columna zona tiene datos en texto, ¿no? La única operación que yo podría hacer con un campo de texto sería simplemente contar, ¿cierto? Contar, ¿no? Por eso, por defecto, Excel pone cuenta de zona, ¿cierto? Porque con los datos de zona, que si vamos a nuestra tabla, son datos de texto, lo único que yo podría hacer es seleccionar toda esa columna y contar, ¿no? Miren, si yo selecciono toda la columna y cuento, tengo 438 registros. Si me voy a mi tabla dinámica, lo que está haciendo Excel es ese ejercicio, ¿no? Está contando la cantidad de zonas que tengo, ¿no? Obviamente está contando todos los datos, ¿no? Así sean repetidos, ¿no? Pero usualmente no se estila hacer eso, sino en el campo de valores podemos sacar las sumatorias, promedios, mínimos, máximos de algún valor numérico, ¿no? Pero en este caso, lo que yo estoy haciendo es que como yo no tengo ninguna columna que me diga la cantidad de trabajadores, lo que estoy haciendo es arrastrar el código del trabajador y solamente estoy contando ese código para decir que en total yo tengo 438 trabajadores, ¿cierto? Al total yo tengo 438 trabajadores, ¿no? Entonces, si yo voy a mi cuenta de código y le doy clic izquierdo a esa flechita que está ahí, le doy clic izquierdo, me salen estas opciones, ¿cierto? Miren, la última opción, que es configuración de campo de valor, la última opción que dice configuración de campo de valor, voy a darle clic a esa opción. Y acá Excel me muestra la operación que está realizando, ¿no? En este caso, Excel está haciendo un recuento de la columna código. ¿Qué quiere decir? Que está contando la columna código, ¿no? Y digamos que es la única operación que podría hacer porque la columna código es una columna alfanumérica, ¿no? O sea, tiene texto y tiene número, ¿no? Entonces, como tiene texto, no se podría realizar ninguna suma, ningún promedio, ni un máximo, ni un mínimo, ¿no? No se podría realizar esas operaciones, ¿no? Solamente podría realizar la operación de contar. Y justamente eso es lo que yo quiero, porque quiero la cantidad de trabajadores, nada más, ¿cierto? Quiero la cantidad de trabajadores, pero por área. Entonces, voy a darle acá en aceptar. Y lo voy a dejar de esa forma, cuenta de código. Porque la cuenta de código me está contando la cantidad de trabajadores que hay en total de la empresa, ¿no? ¿Cómo valido esto, profesor? Como ya saben, si van a la tabla y vamos a la columna código, seleccionamos el rango de todos los códigos, ¿cierto? En esta parte de recuento va a salir la cantidad de códigos que hay, ¿no? O sea, la cantidad de trabajadores que hay en la empresa, que serían 438, ¿no? Entonces, con ese cálculo yo puedo validar que
estoy sacando la cantidad correcta, ¿no? Pero esta pregunta, esta es la primera parte, ¿cierto? Esta es la primera parte de la pregunta, porque nos pide la cantidad, pero esa cantidad debe estar segmentada por área, ¿cierto? Tengo que mostrar la cantidad de trabajadores, pero por área, ¿no? Entonces, la otra opción o el otro paso que debo de hacer es seleccionar la cabecera de área, ¿cierto? Miren, nosotros tenemos acá la cabecera de área. Entonces, lo que voy a hacer es arrastrar la cabecera de área, la voy a poner en la parte de filas, ¿sí? Estoy arrastrando la cabecera o la columna área y la voy a colocar en la parte de filas, ¿no? Y si nos damos cuenta, en nuestra tabla dinámica me está ordenando por cada área la cantidad de trabajadores que hay, ¿no? Entonces, de esta manera, digamos que tenemos la cantidad de una forma rápida y ordenada, ¿cierto? Profesor, ¿qué pasa si yo pongo el área ya no en las filas, sino en las columnas? Miren, voy a arrastrar ahora el área en las columnas. La cantidad total o las cantidades son las mismas, ¿cierto? Solo que los datos me lo muestran de otra manera, ¿no? Pero si se dan cuenta, para nosotros visualizar los datos de una manera más ordenada, me parece que la opción de área debería estar en las filas, ¿cierto? Porque de esta manera se ve un poco más ordenado, ¿cierto? Visualmente se ve más ordenado, ¿no? Pero profesor, disculpe, a mí no me sale la lista de administración, contabilidad, finanzas, solamente me sale área. ¿Hay algún paso que me he saltado? A ver, vamos, voy a quitar el área. Miren, al inicio solamente puse el código en valores, ¿cierto? El código en valores, ¿ok? Luego de ello, la cabecera que está acá en área, esta cabecera la voy a arrastrar en filas, ¿cierto? En filas, la voy a arrastrar en las filas y me debería de salir de esta manera, ¿no? Me confirma. De forma general, área y 438. Área y 438, pero el área la ha puesto en la parte de filas. Sí, sí lo he puesto. Ya, ok. Entonces lo otro es validar. Miren, voy a posicionarme en la tabla dinámica y voy a ir a la ficha de analizar tabla dinámica. Voy a ir en la parte de analizar tabla dinámica y luego dice acá una opción de cambiar orígenes de datos. Entonces, cambiar origen de datos, voy a darle clic en cambiar origen de datos y nuevamente voy a posicionarme en la celda B22, voy a seleccionar toda la tabla nuevamente, ¿cierto? Tengo que asegurarme que estoy seleccionando toda la tabla, ojo, tengo que hasta el final, ¿cierto? Hasta el final tengo que seleccionar toda la tabla y luego le doy en aceptar, ¿ok? Le doy en aceptar y me debería salir de esta manera los datos, ¿sabes? Me debería salir de esta manera. Me van comentando si les puedo salir, si tienen algún inconveniente. A ver, disculpe, usted me dice que me posicione a analizar tabla dinámica. Ya estoy ahí, de abajo dice gráfico dinámico y tablas dinámicas comitadas. Ok, miren, acá actualizar tabla dinámica le tiene que dar a la opción de cambiar origen de datos, ¿cierto? Miren, cambiar origen de datos, voy a darle clic en cambiar origen de datos
Y luego acá Excel me dice que seleccione la tabla o el rango, ¿cierto? Miren, voy a posicionarme, voy a darle clic a la flechita, voy a darle suprimir. Y lo que voy a hacer en esta parte es posicionarme en la celda B22. Luego selecciono toda la cabecera, Control Shift, direccional a la derecha. Sigo apretando el Control Shift, pero ahora aprieto el direccional hacia abajo. Y verifico que estoy seleccionando todos los datos de la tabla. Luego de ello le voy a dar nuevamente en la flechita, le doy en aceptar, y de esa manera estoy diciéndole que coja todos los datos de ese rango o de esa tabla, ¿no? Y debería salirme de esta manera, me debe salir de esta manera porque la plantilla tiene la misma cantidad de datos para todos, ¿no? Debe salirnos igualito, ¿no? Debe salirnos igual. Luego de ello, área, la cabecera de área, la hemos arrastrado en la parte de fila, ¿cierto? Y la cuenta de código, el código hemos arrastrado en la parte de valor, ¿ok? La parte de valor. Muy bien, me van comentando si todos estamos en esa parte. Miren, muchachos, nosotros en nuestras tablas siempre le hemos puesto gráficos, ¿cierto? Le hemos puesto gráficos para que nos muestre estos datos en algunos gráficos para que nos ayude visualmente, ¿no? Con la tabla dinámica también podemos insertar gráficos, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es posicionarme en la tabla dinámica. Voy a ir a la opción de insertar. Luego voy a insertar un gráfico, ¿cierto? Mira, voy a elegir el gráfico de columnas o barras, el primer gráfico, columnas agrupadas. ¿Cierto? Voy a achicarlo un poco. Y como siempre les digo, como recomendación, lo ideal sería un poco personalizar estos gráficos, ¿cierto? Miren, lo que voy a hacer es posicionarme en el total, voy a darle suprimir, ¿sí? Voy a darle suprimir. Luego voy a posicionarme en esta parte que dice área, voy a darle clic derecho y lo que voy a hacer es ocultar todos los botones de campos en gráfico. Ocultar todos los botones de campos en gráfico, voy a darle clic en esta opción y me quita los botones, ¿cierto? Y ahorita van a empezar a hablar. Miren, Carla, tu audio. miren, lo siguiente que voy a hacer es agarrar el eje Y y voy a darle suprimir, voy a darle suprimir. Ahora, una vez que tengo estos datos, miren, lo otro que puedo hacer es darle un orden a mis barras, ¿cierto? ¿Cómo así, profesor? Miren, yo quiero que mis barras se ordenen de mayor a menor, ¿ok? Que mis barras se ordenen de mayor a menor, ¿cierto? Puedo ordenarlo de mayor a menor o de menor a mayor, ¿cierto? Voy a ordenarlo de mayor a menor, ¿ok? Miren, voy a ir a mi tabla dinámica. Acá tenemos una flechita que dice ordenar de A hasta la Z, ordenar de Z a la A, y acá hay una opción donde nos dice más opciones de ordenación, ¿cierto? Más opciones de ordenación. Voy a darle clic a esa opción. Vamos a darle clic. Miren, voy a seleccionar la opción de descendente, ¿okay? Voy a seleccionar la opción de descendente y acá voy a seleccionar cuenta de código, ¿ok? Cuenta de código. Le doy puntito en descendente y luego selecciono área no, lo que voy a seleccionar es cuenta de código y voy a darle en aceptar, aceptar. Y si se dan cuenta, estoy ordenando
de mayor a menor, ¿cierto? De mayor a menor. Miren, lo que voy a hacer es darle clic a las barras, clic derecho, agregar etiqueta de datos, ¿cierto? Agregar etiqueta de datos. Miren, lo que he hecho es ordenar las barras de mayor a menor, ¿cierto? De mayor a menor. Ahora voy a darle un formato a estas barras. ¿Recuerdan el formato que le dimos a nuestro gráfico? Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir? Ok, voy a volver a repetir el paso. Miren, voy a repetir nuevamente el gráfico, ¿ok? Para que quede claro, ¿eh? Voy a volver a repetir el gráfico, miren. Voy a seleccionar el gráfico y voy a darle suprimir, ¿ok? Voy a darle suprimir. Miren, nosotros estamos acá, tenemos nuestra tabla dinámica, ¿cierto? Tenemos nuestra tabla dinámica. Entonces, a nuestra tabla dinámica nosotros también podemos insertar un gráfico, ¿cierto? Bien, estamos posicionados en la tabla dinámica. Luego voy a ir a la pestaña de insertar y voy a insertar un gráfico de columnas agrupadas, ¿cierto? Muy bien, miren, ya inserté el gráfico, ¿no? Inserté el gráfico, pero a este gráfico vamos a darle un mejor formato, ¿cierto? Miren, lo primero que voy a hacer es sacar estos botones de acá, cuenta de código y área. Yo no creo que se muestren. Entonces voy a darle clic a área, luego le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción de ocultar todos los botones de campos en gráfico. Ocultar todos los botones de campos en gráfico, ¿okay? Quiero que esos botones no se muestren en mi gráfico, ¿cierto? Voy a quitarle los botones, miren. Le voy a dar clic y ya quité los botones, ¿cierto? Ahora acá tenemos un total, ¿cierto? Este total le voy a dar suprimir, voy a sacar del gráfico. Luego el eje Y también lo voy a sacar, ¿okay? Selecciono y le doy suprimir, ¿cierto? Le doy suprimir, ¿ok? Ahora voy a darle clic a las barras y voy a darle clic derecho, agregar etiqueta de datos, ¿cierto? Agregar etiqueta de datos, le doy clic. En este caso a mí me parece ordenado, ¿cierto? Las barras me aparecen de mayor a menor porque lo que hice fue ir a la tabla dinámica, me posiciono en la tabla dinámica, en esta flechita, si le damos clic tenemos la opción de más opciones de ordenación, ¿cierto? Más opciones de ordenación. Voy a darle clic. Luego Excel me muestra tres opciones, ¿cierto? Puedo ordenarlo manualmente, puedo ordenarlo ascendentemente o puedo ordenarlo descendente, ¿cierto? Lo que voy a hacer es ordenarlo descendente, pero lo voy a ordenar descendentemente, pero por cuenta de código. Quiere decir que la cantidad mayor va a aparecer primero y luego la menor cantidad va a aparecer al último, ¿cierto? Entonces selecciono cuenta de código que voy a aceptar. De esa manera tengo las barras ordenadas, ¿cierto? De mayor a menor. Luego voy a seleccionar nuevamente las barras, voy a darle clic derecho y voy a darle en la opción de formato a serie de datos, dar formato a serie de datos. Voy a darle clic y en la opción de ancho de rango voy a darle una opción de un 30%. ¿No? Miren, le daba la opción de 30%. Luego en la opción de sombra, efectos, selecciono la opción de sombra. En preestablecidos voy a seleccionar la perspectiva superior derecha. Perspectiva superior derecha, le voy a dar clic. Y luego voy a cerrar para darle, digamos que esa visualización, ¿cierto? Esa visualización de sombra para cada columna, ¿no? Recuerden que nosotros podemos, bueno, también darle un mayor o un menor tamaño
a nuestro gráfico, voy a seleccionar los nombres de áreas, voy a ir a inicio, voy a achicar el nombre, voy a reducir un poco el nombre de las áreas, ¿okay? Podría reducirlo hasta que se vea de esta manera, y si gustan podemos darle un formato. Bien, selecciono el gráfico, doy formato, le voy a dar un contorno de relleno, un contorno de relleno, en este caso le voy a dar azul, nuevamente selecciono el contorno de forma y en grosor le voy a dar 2 1/4, ¿cierto? 2 1/4, para que me dé este formato de la tabla, ¿cierto? Y de esa manera tengo el total de cantidad de trabajadores por área, pero lo tengo también en gráfico, ¿cierto? En gráfico, y rápidamente puedo darme cuenta que el área de contabilidad tiene la mayor cantidad de trabajadores, ¿cierto? Ahora recuerden que a la tabla dinámica también podríamos darle un formato más llamativo. Miren, si yo me coloco encima de la tabla dinámica, lo que podemos hacer es dar formato como tabla y seleccionar un formato que ya tenemos acá, ¿no? Que Excel ya nos da, ¿no? Entonces voy a seleccionar este formato para que se vea de esta manera, ¿no? ¿Cierto? Miren, tenemos la tabla dinámica, le hemos dado un formato a esta tabla dinámica y adicionalmente hemos construido nuestro gráfico de barras, ¿cierto? Acá le podría poner un título, o el título que me están pidiendo, que es cantidad de trabajadores, ¿no? Muy bien, me comentan si todos pudimos llegar hasta esta parte. La idea es por la parte de sombra, por favor, ¿me podría ayudar? No, Ok, profesor, muy rápido explica que no se le puede seguir con, o sea, nosotros, al menos yo le estoy escuchando y estoy tratando de hacer el laptop, pero no lo puedo seguir porque explica demasiado rápido. Entonces, yo me quedé también en el área de las sombras y cómo hacer para que contabilidad y seguridad, o sea, se achiquen hasta así como está, porque el mío no, ahí me perdí. Ok, perfecto, muy bien, no se preocupen, vamos a tratar de ir un poco más despacio. Miren, para darle sombra, vamos a ver el caso de las sombras en el gráfico. Miren, para darle sombra voy a seleccionar, voy a darle clic a las barras. Miren, le doy clic a las barras. Una vez que le doy clic izquierdo a las barras, se seleccionan todas las barras, ¿no? Miren, se seleccionan todas las barras. Luego voy a darle clic derecho, y voy a ir a la opción de dar formato a serie de datos, ¿cierto? Opción dar formato a serie de datos, voy a darle clic a esa opción, miren, voy a darle clic. Y acá tengo tres opciones, ¿cierto? Voy a ir a la opción del medio, ¿cierto? A la opción de efectos, ¿ok? A la opción de efectos, miren, opción de efectos. Luego, en la parte de sombras, acá tengo los cuadraditos, ¿cierto? Si yo le doy clic en sombra, tengo varios efectos, ¿cierto? La opción que yo elegí es la opción que está en la última parte, que es perspectiva superior derecha, ¿cierto? Perspectiva superior derecha, esa es la opción que he elegido, bien, elijo la opción. Y luego de ello ya las columnas tienen, digamos, esas sombras, ¿cierto? Ok, no se preocupen. Ok, su compañero por ahí nos va a apoyar. Igual recuerden que tienen la clase grabada, así que pueden reforzar. Ok, miren. Luego de ello, tenemos la pregunta de esta parte de los nombres de las áreas, ¿cierto? Miren, estos nombres estaban de este tamaño, ¿cierto? Entonces, lo que yo hice fue seleccionar, darle clic izquierdo, seleccionar
seleccionar estos nombres e ir a la ficha de inicio, y en la parte de inicio nosotros tenemos acá este A que es grande, que dice aumentar tamaño de fuente, y tenemos este A que es pequeñito, que dice disminuir tamaño de fuente, ¿cierto? Entonces lo que hice fue disminuir el tamaño de fuente, le di 1, 2, 3 veces, ¿cierto? 3 veces hasta el número 6 para que pueda justamente encajar de esta manera, ¿cierto? Voy a encajar de esta manera. Ok, listo, vamos a ver. Entonces, para ordenarlo, para ordenar nuestras barras, para ordenar de mayor a menor, recuerden que nosotros, por ejemplo, lo teníamos así, ¿cierto? Teníamos en este orden, ¿no? En este orden lo teníamos. Entonces, para nosotros ordenar estas barras, tenemos que ordenar esta tabla dinámica, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos fue, miren, en etiqueta de fila, tenemos acá la flecha, le damos clic y tenemos estas opciones, ¿cierto? Lo que nosotros hicimos fue ir a la opción de más opciones de ordenación, le damos clic ahí, y Excel nos bota esta ventana, ¿cierto? Miren, acá nosotros tenemos 3 opciones que podemos escoger, ¿cierto? Yo escogí la última opción, que es descendente, pero quiero que sea descendente por la cuenta de código, ¿cierto? Por la cuenta de código. Escogí la última opción, que es descendente, y seleccioné la cuenta de código. Y luego le di en aceptar, ¿okay? Aceptar. Y de esa manera me ordena las barras de manera descendente, ¿cierto? De mayor a menor. Muy bien, me van comentando si estamos en esta parte, si todos pudieron llegar. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Muy bien, no te preocupes, gracias. Sí. Entonces, miren, vamos a rápidamente responder las siguientes preguntas, ¿ok? Lo que yo recomiendo luego de hacer la tabla dinámica es adicionar un gráfico, porque el gráfico siempre nos va a apoyar a presentar los datos, ¿ok? Siempre el gráfico nos va a apoyar a presentar los gráficos, ¿ok? Entonces, en los siguientes ejercicios, el gráfico, como ya hemos hecho el primer gráfico, lo voy a dejar para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Voy a concentrarme ahora en hacer las tablas dinámicas. Miren, recuerden que como nos piden nuevamente una tabla dinámica en la pregunta 2, lo que tendría que hacer es ir nuevamente a mi pestaña de tablas dinámicas y seleccionar nuevamente el mismo rango de datos, ¿cierto? Tendría que seleccionar el mismo rango de datos, darle a insertar, tabla dinámica y hacer el mismo paso, ¿cierto? Pero como en Excel, como ya les hemos comentado, si hay una tarea repetitiva, lo usual es hacerlo una vez y luego a replicar, ¿cierto? Replicar. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a seleccionar la tabla dinámica, miren, voy a seleccionar la tabla dinámica, voy a copiar, y lo que voy a hacer es posicionarme en la celda H7 y la voy a pegar. Voy a agrandar la columna H. Y miren, tenemos nuestra tabla dinámica de la pregunta 2, ¿cierto? Pero en la pregunta 2 ya no nos piden la cantidad de trabajadores por área, ¿cierto? Ahora nos piden la cantidad de trabajadores por zona, ¿cierto? Por zona. Entonces, lo que tengo que hacer es quitar de la parte de filas, quitar el área, voy a quitar el área. Lo que voy a hacer es voy a traerme la cabecera de zona en fila, ¿cierto? De zona en fila, ¿ok? De esa manera
tengo la cantidad de trabajadores por zona, ¿cierto? Recuerden que el total de trabajadores es el mismo, ¿no? Pero ahora lo único que ha cambiado es, ya no es por área, sino ahora es por zona, ¿cierto? Miren, voy a darle otro formato a esta tabla dinámica para diferenciarlo. Le voy a dar otro color inicio, la formato como tabla, y voy a darle otro color, ¿cierto? Para que se diferencie de la primera, ¿no? Y luego de ello ustedes pueden insertar otro gráfico, si gustan pueden insertar un gráfico de barras, o también podrían insertar un gráfico circular, ¿cierto? Un gráfico circular de esta manera. Lo que hice solamente fue posicionarme en la tabla dinámica e insertar un gráfico circular, ¿cierto? Aquí está mi gráfico circular. Miren, si yo me posiciono en mi gráfico y voy a la opción de diseño, Excel automáticamente me muestra varios diseños para mostrar mi gráfico también. Entonces yo podría utilizar algún diseño que ya está, digamos, prefabricado, ¿cierto? Miren, por ejemplo, voy a utilizar este diseño. No, me da este color oscuro. Voy a seleccionar esta cuenta de código y voy a darle en la opción ocultar todos los botones de campos en gráfico, ¿cierto? Ocultar todos los botones. Bien, he ocultado todos los botones. Luego voy a darle clic al círculo y voy a agregar etiqueta de datos. ¿Bien? Etiqueta de datos. Recuerden que ustedes pueden darle el diseño que más les guste, ¿no? Pueden darle el diseño que más les guste. Por ejemplo, digamos que voy al estilo 1. Se me ocurre. Y también podrían cambiar los colores. Miren, acá tienen esta opción de cambiar los colores del gráfico, ¿no? Pueden darle colores degradados también, si gustan, o los colores tradicionales, ¿no? Por ahí va a depender un poco de los gustos. Excel nos da varias opciones a esa parte. Bien, le voy a poner un título. Voy a poner trabajadores por zona. Trabajadores por zona. Le voy a dar el mismo formato. Voy a darle formato. Voy a darle contorno de forma. Ahora le voy a dar este contorno de color naranja. Y le voy a poner el grosor que sea el mismo, ¿no? 2/4. 2/4. Miren, le he dado el mismo contorno, el mismo grosor que el ejercicio anterior, ¿no? Entonces tengo mi tabla dinámica con un formato más llamativo visualmente y con mi gráfico, ¿cierto? Con mi gráfico para que se vea más dinámico, ¿no? Una mejor presentación, ¿no? Digamos que, como les comento, siempre es bueno acompañar las tablas con un gráfico, ¿okay? Siempre eso les voy a repetir hasta el cansancio, porque muchas personas prefieren un gráfico que una tabla, ¿no? Es más fácil para ellos leer el gráfico, ¿no? Y algunos prefieren leer la tabla, ¿no? Entonces, para ambos casos, mejor hacemos la tabla y el gráfico, ¿no? Pero como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al ejercicio número 3. ¿Okay? Vamos a pasar al ejercicio número 3. Miren, lo mismo hemos aplicado en estos dos ejercicios, ¿cierto? Lo mismo hemos aplicado. Por ahí, si tienen algún inconveniente, me van comentando, ¿ok? Miren, como los datos son los mismos, lo que voy a hacer es, voy a copiar esta
tabla la voy a pegar nuevamente ahora en la celda N7, ¿cierto? En la celda N7 voy a pegar la tabla que ya tenemos y lo que restaría sería ver si me piden lo mismo, ¿cierto? A ver, ahí tenemos una consulta, no le aparecen los campos de la tabla, no pude, ok, a ver, miren, el copiar y pegar es sencillo, ¿eh? Solamente, en este caso, solamente tienen que seleccionar la tabla desde las etiquetas de fila hasta total general, seleccionan todo, lo copian y lo pegan. Nada más se tiene que hacer es copiar y pegar la tabla, porque la fuente de los datos es la misma, ¿cierto? No ha cambiado, ahí es copiar y pegar, ¿no? O sea, por ahí me van comentando el alumno que tuvo inconvenientes, me va comentando. Y miren, en esta pregunta, lo que me piden es la cantidad, pero ahora me dicen los trabajadores por área y zona, ¿cierto? Miren, yo ya tengo el área, ¿no? En este caso, el área, yo tengo en filas, entonces lo que me restaría agregar es la zona, ¿cierto? Entonces, la zona, yo la podría agregar en las columnas, miren, voy a jalar la zona en las columnas, la podría agregar de esta manera, ¿cierto? Me sale el área y me sale la zona, tengo las áreas en las filas, las zonas en las columnas, ¿cierto? Lo otro que podría hacer es, en vez de poner la zona en las columnas, podría ponerlo la zona en las áreas, ¿cierto? Pero miren, de esta manera me parece que se vuelve un poco desordenado, ¿cierto? Pero hasta abajo. Entonces lo que voy a hacer es control Z. Voy a dejarlo de esta manera, perdón. Voy a dejarlo de esta manera porque me parece que de esta manera se ve más ordenado, ¿no? Miren, lo que he hecho es seleccionar todos los datos y centrar los datos, ¿cierto? Centrar los datos para que se vean ordenados, ¿no? Le voy a dar otro formato de tabla, otro color, para que se diferencie de las demás preguntas, ¿cierto? En este caso, como son campos de fila columnas, como es un cruce, lo voy a dejar en esta tabla nomás, ¿no? Para que rápidamente pueda decir, ok, contabilidad, 132 trabajadores, y se divide entre este, norte, oeste y sur de estas cantidades, ¿cierto? Digamos que esa es su interpretación, ¿no? Muy bien, me van comentando si todos pudimos llegar hasta esta parte para pasar a la siguiente pregunta, ¿ok? Me van comentando, muchachos, si todos estamos acá para pasar a la siguiente. Me perdí en esto de campos de tabla dinámica, cosadito que sale área, zona, no me sale, no sé si cómo poner. A ver, en la pregunta 3, ¿cierto? A ver, vamos a repetir, ojo, miren. Vamos a repetir la pregunta 3, ¿ok? Vamos a repetir la pregunta 3, miren. Lo que hicimos fue copiar y pegar, ¿cierto? La primera tabla, ¿cierto? Miren, la primera tabla, selecciono la primera tabla, porque el origen de datos es el mismo, entonces voy a seleccionar la primera tabla, voy a copiar y voy a pegarlo en la celda N7, ¿cierto? En la celda N7 he pegado la tabla. ¿Cómo me doy cuenta que he pegado bien la tabla? Porque en la parte derecha me salen los campos de la tabla, ¿cierto? Salen ya, los campos. Ese campo no me sale, o algo hecho mal. A mí tampoco no me sale. Algo he hecho mal yo también. A ver, miren. ¿Le sale la tabla? ¿Le sale esta tabla? Sí, eso sí sale, pero el donde dice
campo de tablas dinámicas, eso de ahí no me sale. Ah, Esa parte, no le sale ya, ok. no, No le toda esa sale. parte no me sale. Ok, miren, si tienen esto y han copiado y pegado bien, recuerden, acá tenemos una opción de cerrar. Ojo, apenas voy a cerrar. Miren, si yo me posiciono en la tabla, no me aparecen los campos, ¿cierto? No me aparece. Entonces, miren, lo que voy a hacer es posicionarme en la tabla dinámica. Voy a darle clic derecho. Y luego, lo que voy a hacer es ir a la opción de mostrar listas de campos. Mostrar listas de campos. Le doy clic. Y me aparecen la lista de los campos, ¿cierto? Miren, yo puedo tener esto cerrado y si voy a mi tabla dinámica no me aparece nada. Lo que tengo que hacer es darle clic derecho y seleccionar la opción mostrar listas de campos, ¿cierto? Mostrar listas de campos, le doy clic y ya me muestra la lista de campos, ¿cierto? Entonces me confirman si les pudo salir de esta manera. Sí, profesor, a mí sí me salió. Muy bien, me van confirmando ahí. Miren, es copiar y pegar. Es copiar la primera tabla y pegarla. Y luego, si esto está oculto, tienen que darle la opción mostrar lista de campos. ¿Ok? Luego de ello, lo que nos piden es cantidad de trabajadores por área y zona. Como nosotros ya tenemos el área en las filas, lo que tenemos que hacer es arrastrar la cabecera de zona en las columnas, ¿no? En las columnas, para que tengamos en filas el área y en la parte de las columnas las zonas, ¿cierto? Luego de ello, lo que hice fue seleccionar todos los datos y darle en centrar, ¿no? Centrar los datos para que estén ordenados, ¿no? Muy bien, entonces me van comentando si estamos en esta parte, si todos pudimos llegar a esta parte. Muy bien, perfecto. Quedé en área, así que voy a tener que ingresar y ver en un camino un poco medio avanzado, porque no me salía. ¿Se quedó acá en área? ¿Acá? ¿En esa parte? No, en el número 1, que era que me salía mi área, yo no me salió nada, contabilidad, seguridad, finanzas, eso nunca me salió. Ok. Muy bien. Bueno, miren, voy a avanzar. Ojo, por ahí, si le quedan en algún ejercicio, tienen que pasarme la voz para poder, en el momento, ok, en el momento, revisarlo, ¿ya? Pero por ahí, si nos puede seguir con los siguientes ejercicios, que digamos que son la misma dinámica para poder avanzar, ¿ok? Sí. Ok, muy bien, perfecto. Miren, entonces voy a pasar al ejercicio número 4. Voy a pasar al ejercicio número 4 para poder avanzar con los ejercicios. Miren, en el ejercicio número 4 ya no nos piden cantidades, ¿cierto? Ya no nos piden cantidades, sino lo que nos piden ahora son sumas, ¿cierto? Son suma. En este caso nos piden la suma de bonificación por área, ¿cierto? Muy bien, lo que voy a hacer es, voy a copiar la primera tabla, y la voy a pegar en la celda B29, ¿cierto? Copio y pego, ¿ok? Copio y pego, es lo único que estoy haciendo, nada más. Y si me doy cuenta, en la parte derecha me salen los campos de la tabla dinámica, ¿cierto? Me salen los campos tal cual. Pero ahora, lo que me piden es la suma de la bonificación por área. Muy bien, yo ya tengo el área en las filas, ¿cierto? Ya tengo el área en las filas. Entonces, lo que tendría que cambiar ahora es en la parte de valores, ¿cierto? Porque ya no me piden contar, sino lo que me piden es la suma, ¿no? Miren, voy a quitar esta cuenta de código. Y me voy a quedar con el área. Ahora voy a buscar la cabecera que dice bonificación, ¿cierto? La cabecera que dice bonificación la voy a arrastrar en valores, ¿ok?
miren, voy a arrastrar la bonificación en valores y automáticamente, por defecto, Excel reconoce que esa columna es una columna que tiene valores numéricos, ¿cierto? Entonces, como Excel reconoce de manera automática, lo que hace es sumar, ya está sumando por defecto en la bonificación, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de ello? Porque miren, me aparece suma de bonificación. Ya no me dice contar, sino ahora me aparece la suma, ¿no? Entonces Excel, como es una herramienta inteligente, identifica los campos que son de texto alfanuméricos o los campos numéricos, ¿no? En este caso, cuando es un campo numérico, rápidamente él le aplica la suma por defecto, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo validar ello? Le doy clic a la flechita, voy a seleccionar configuración de campo de valor y si me doy cuenta, la suma está pintada de azul, ¿cierto? La suma está pintada de azul, entonces quiere decir que está sumando el campo. Muy bien, entonces como a mí me piden la suma y está haciendo la suma, voy a dejarlo ahí, ¿no? Porque ya no tendría que hacer nada más. Lo único que voy a hacer es, voy a ir a formato de número, y voy a seleccionar la opción de contabilidad, ¿cierto? Contabilidad, aceptar y aceptar nuevamente, ¿no? Ello para que le dé este formato en soles, ¿cierto? Ello para que le dé este formato en soles, ¿ok? Voy a darle otro formato a esta tabla, otro color, voy a pestaña, inicio, formato de tabla, y le voy a poner otro color para diferenciarse, ¿no? Entonces, miren, yo ya tengo la suma de bonificación por área, ¿cierto? Por área, ¿no? Entonces acá yo podría hacer un gráfico para visualmente saber qué área tiene la mayor suma de bonificación, ¿cierto? Podría hacer un análisis para ver ello, ¿no? Ok, voy a repetir la parte de contabilidad. Miren, voy a repetir la parte de contabilidad. Voy a darle control Z, control Z. En esta parte está, ¿cierto? Miren, lo que hicimos fue ir a la opción de valores, darle clic izquierdo y seleccionar configuración de valor de campo, ¿cierto? Como Excel ya está sumando por defecto la bonificación, entonces acá yo no le tengo que hacer ningún cambio, ¿no? Lo tengo que dejar de esa manera. Pero voy a darle formato, en la opción formato de número, le voy a dar clic y en esta pestaña, acá es donde yo puedo personalizar el formato del campo, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es darle el formato de contabilidad, ¿cierto? Contabilidad, por defecto Excel me pone dos decimales y me muestra cómo va a salir, ¿cierto? El campo. Entonces yo lo voy a dejar de esa manera, lo voy a dejar con dos decimales, con el símbolo que me muestra Excel y le voy a dar a aceptar, ¿ok? Le voy a dar a aceptar y luego nuevamente aceptar. Entonces ya Excel me muestra el campo con el signo de soles, ¿cierto? Paso una consulta. Sí, Luna. Por decir, si solamente selecciono todo y me voy a donde dice el inicio general, y ahí le pongo contabilidad, me sale también en soles. O sea, de esa manera también se puede hacer, ¿no? Así es, claro, así es. Si usted selecciona todo, le va a inicio y le da formato, le da formato general, acá también le puede dar formato de contabilidad, ¿no? Le puede dar formato de esta manera también, ¿no? Como les comento, en Excel hay varias formas de encontrar el mismo resultado, ¿cierto? Hay varias formas. Como nosotros ya hemos visto, bueno, esa opción, entonces ahora lo he hecho por la otra opción, ¿no? Pero ambas son válidas, ¿no? Ya uno mismo ya decide con qué opción
utilizar, ¿no? Porque va a depender mucho de cada uno, ¿no? Pero muy bien, alumna, muy buena observación. Igual para que sus compañeros sepan que se puede cambiar de esta manera también, ¿ah? Que quizás por acá es más rápido. Entonces, pueden utilizar esa forma, ¿cierto? Muy bien, gracias por el aporte. Y bueno, ya ustedes le pueden poner un gráfico, ¿cierto? Le pueden poner un gráfico y ordenarlo para que se vea por mayor a menor o de la forma que ustedes deseen, ¿cierto? Muy bien, vamos a ir a la quinta pregunta. La quinta pregunta ya no nos piden cantidades ni sumas, sino nos piden promedio, ¿cierto? Nos piden el promedio de bonificación por área, ¿no? Miren, la quinta pregunta es similar a la cuarta pregunta, ¿cierto? Pero lo único que voy a hacer es que en vez de sumar, voy a ponerlo en promedio, ¿cierto? Entonces voy a copiar la tabla, voy a copiar la misma tabla. Miren, voy a copiar la tabla de la pregunta 4 y la voy a pegar la parte en la celda G29, ¿cierto? Miren, he copiado y pegado, es la misma tabla, pero lo que yo deseo ahora ya no es la suma, sino lo que deseo es el promedio, ¿cierto? El promedio. Entonces lo único que tendría que hacer acá es cambiar esta suma por el promedio. Como saben, por defecto Excel le va a poner la suma, entonces lo que tengo que hacer es darle clic a esa flechita, ir a la opción de configuración de campo, y acá es donde yo elijo el promedio. Miren, acá tenemos la opción de promedio, ¿cierto? Entonces de suma la voy a cambiar a promedio, le voy a dar a aceptar, ¿okay? Aceptar, y me está sacando el promedio de bonificación por área, ¿cierto? Y Excel me pone el nombre del promedio en esa cabecera, ¿no? Bien, voy a darle otro color a esta tabla para diferenciar, ¿no? Miren que me ha pedido el promedio de lo mismo y esto ha salido rápidamente, ¿cierto? Solamente le hemos cambiado, en este caso, el cálculo, ¿cierto? La sumatoria por el promedio, ¿cierto? Muy bien, vamos a ir a la pregunta 6 porque la pregunta 6 también me piden el promedio de la bonificación, pero ahora me piden dos criterios, ¿cierto? Y piden mostrarlo por área y sexo, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a copiar nuevamente esta tabla, la voy a pegar acá al costado, ¿cierto? Pero ahora el promedio ya no es por área, ya no es solamente por área, sino también tengo que agregarle el sexo, ¿cierto? Entonces, lo más rápido, lo más fácil de hacer es agregar la cabecera sexo en la parte de columnas, ¿cierto? En la parte de columnas para que me muestre el promedio de la bonificación por área y por sexo, ¿cierto? Voy a darle otro formato de tabla para que se diferencie, ¿no? Entonces acá yo tengo los promedios por área y sexo, ¿cierto? Los promedios de la bonificación, ¿no? Muy bien, me van comentando si todos estamos acá. Todos llegamos a estas partes. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Sí, profesor. Muy bien, alumnas, muy bien. Miren, ya vamos a acabar. Ahora, esta clase sí es full ejercicio, ¿verdad? Necesitamos aprender tablas dinámicas, pero de arriba para abajo. Muy bien, miren, vamos a pasar al ejercicio número 7. El ejercicio número 7 ya no nos piden contar ni sumar ni el promedio. Lo que me piden acá es el máximo sueldo, ¿cierto? El máximo sueldo por área y sexo de los trabajadores de la zona oeste y sur, ¿cierto? Miren, acá
tengo más criterios para mostrar, ¿cierto? En mi tabla, ¿no? Tengo más criterios, entonces vamos a ir poco a poco, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, vamos a copiar la tabla y vamos a pegarla nuevamente, ¿ok? Entonces acá vamos a empezar a analizar, ¿ok? Voy a darle otro formato, otro color. Entonces vamos a empezar a analizar, ¿no? Miren, en esta parte me dice que solamente quieren el máximo sueldo por área y sexo, pero de los trabajadores de la zona oeste y sur. Muy bien, como si nosotros revisamos rápidamente nuestra tabla y vamos a la columna de zona, nosotros tenemos 4 zonas, ¿cierto? Este, norte, oeste y sur, ¿cierto? Pero en esta pregunta lo que me están solicitando solamente son los datos de 2 zonas, ¿cierto? De la zona oeste y de la zona sur, ¿no? Entonces, en este primer paso, lo que tengo que hacer es hacer un filtro, ¿cierto? Filtrar la zona, ¿no? Porque yo tengo 4 zonas y me piden datos solamente de 2 zonas. Entonces, lo que voy a hacer es, primeramente, buscar la cabecera zona, y esa cabecera zona voy a arrastrarla en la parte de filtros, ¿cierto? En la parte de filtros es donde voy a seleccionar solamente, miren, si yo le doy clic en esta parte, Excel me está seleccionando todas las zonas de manera automática. Lo que voy a hacer es solamente dejar la zona oeste y sur, ¿cierto? Entonces, las zonas que tengo que quitar sería la zona este y la zona norte, ¿cierto? Esas son las zonas que tengo que quitar. Y me tengo que quedar con la zona oeste y la zona sur. Entonces, ahí es donde yo le voy a aceptar, ¿ok? Miren, si yo le doy clic a ese filtro, me muestra que solamente estoy filtrando la zona oeste y la zona sur, ¿cierto? Muy bien, entonces hasta ahí hemos resuelto la primera parte del ejercicio, donde me piden solamente los datos de los trabajadores de la zona oeste y sur, ¿cierto? Ahora, lo que me piden es el máximo sueldo, ¿cierto? El máximo sueldo... Sí, disculpe. En filtros, para poner la zona, a mí me sale, dice, ya existen datos en plantilla, más tabla, más dinámica, más gráfica. No me permite. ¿No le permite que No, filtrar? me sale un mensaje, ajá, no me permite jalar la parte zona. Me sale mensaje. Ok, mira, vamos a repetir el paso. Voy a darle control Z, vamos a repetir el paso. Voy a repetir el paso. Lo que hicimos fue seleccionar la tabla, ¿cierto? Copiar y pegar, ¿cierto? Copiar y pegar. Miren, lo que voy a hacer es voy a limpiar mi tabla dinámica, ¿ok? Voy a sacar el área y voy a sacar la suma. La voy a dejar vacía, ¿ok? Voy a dejarla vacía. Entonces, el primer paso que hicimos, analizando la pregunta, fue arrastrar. Para limpiar es solamente... Para limpiar es solamente arrastrar y botarlo, arrastrar y soltar en esa parte, ¿cierto? Arrastrar y soltar, ojo. Arrastrar y soltar y ya limpio mi tabla, ¿cierto? Muy bien, me van comentando. Miren, lo que hicimos primero fue arrastrar la zona, ¿cierto? Pero la zona no la voy a arrastrar en filas ni columnas, sino voy a arrastrar en filtros, ¿cierto? Voy a arrastrar en filtros porque en la pregunta solamente me están pidiendo la zona oeste y sur, ¿no? Y si yo me doy cuenta, Excel me está trayendo todas las zonas, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer, miren, le he dado clic en seleccionar varios elementos, le hemos dado clic y luego voy a quitarle el filtro a la zona este y norte, ¿cierto? A la zona este y norte le voy a quitar el filtro porque lo único que me están solicitando es los trabajadores de la zona oeste y sur, ¿cierto?
Entonces acá le voy a dar aceptar. Le voy a dar aceptar. Muy bien, miren, estoy en mi tabla dinámica, estoy seleccionando la celda C51 que dice varios elementos. Luego de ello, lo que voy a hacer es seleccionar el sueldo. Miren, voy a seleccionar el sueldo y voy a arrastrar el sueldo en valores, ¿cierto? Sueldo en valores, y por defecto Excel me suma el sueldo, ¿cierto? Por defecto he arrastrado el sueldo en valores y por defecto Excel está sumando el sueldo, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es darle clic a esa flechita, configurar campo de valor, y la pregunta me pide el máximo sueldo, ¿cierto? El máximo sueldo. Entonces voy a seleccionar la opción de máximo, ¿cierto? Máximo, el máximo sueldo. Entonces voy a darle aceptar, ¿ok? Voy a darle en aceptar. Hasta acá, primer paso, filtrar las zonas. Segundo paso, seleccionar el máximo sueldo, ¿no? El máximo sueldo. Y el tercer paso sería agregar el área y el sexo, ¿cierto? Agregar la cabecera área, la vamos a agregar en filas, y luego la cabecera sexo la vamos a agregar en columnas, ¿cierto? He agregado la cabecera área y luego la cabecera sexo, ¿cierto? Y el promedio ya lo habíamos calculado, el máximo sueldo ya lo habíamos calculado. Entonces de esta manera estoy mostrando el máximo sueldo, por ejemplo, de administración y del sexo femenino, y así sucesivamente, ¿cierto? Miren, esta pregunta, como esta pregunta tiene varios criterios que debemos de analizar, ¿no? Debemos de analizar, porque en esta pregunta lo adicional es el tema de los filtros, ¿cierto? El tema de los filtros es lo adicional en esta pregunta. Pero, perdón, profesor, ¿y por qué no salen las zonas? No, el tema de las zonas, recuerden que en la pregunta lo único que tenemos que hacer con el tema de las zonas es solamente filtrar las zonas, ¿cierto? Filtrar las zonas para que me pueda salir de esta manera. Ahora, lo que yo podría hacer también es colocar la zona, si gusto, ¿cierto? Si gusto podría poner la zona de esta manera y mostrarlas de esta forma, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, solamente estoy mostrando las dos zonas que he filtrado, ¿cierto? Entonces, lo primero que tengo que hacer es filtrar la zona. Si me piden esta pregunta, tengo que analizar y primero es filtrar la zona, ¿no? Y si, como dice su compañera, si quiero mostrar la zona, luego de filtrar la zona ya podría colocarlo en la parte de filas o columnas, dependiendo de cómo lo quiero mostrar, ¿cierto? Miren, si yo pongo en la parte de columnas, me está mostrando las 4 zonas, ¿cierto? Ah, no, pero me está mostrando las 2 zonas, pero por femenino, y las 2 zonas, pero por masculino, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer es hacer el filtro. Hacer el filtro de la zona, ¿no? En este caso, ojo, ¿no? En esta pregunta, ¿no? Eso va a depender mucho de cómo esté formulada la pregunta, ¿no? O cómo nosotros podamos interpretar la pregunta. Pero ojo, sí se puede poner la zona en la parte de filas y se vería de esta manera, ¿no? Sí se puede colocar, ¿no? Pero yo lo voy a dejar en la parte de filtros. Muy bien. Me comenta si todos estamos acá. Ok, Liz, a ver, es una consulta. A ver, se filtra dentro de la tabla, o sea, dentro de la tabla dinámica, ¿cierto? Estamos filtrando acá
O también se puede hacer el filtro en la tabla general, ¿no? Que me dices acá, ¿no? Bueno, en este caso puntual, mejor sería trabajar con la tabla dinámica, ¿no? Porque podría ser un poco engorroso, hacer los filtros en esta tabla, ¿no? En el origen, digamos, ¿no? En el origen de los datos, ¿no? Sería un poco más engorroso encontrar estos cálculos, ¿no? Estos cálculos serían bien engorrosos, ¿no? Entonces, por eso ya, si tenemos una pregunta de esta forma, ya sería mejor utilizar las tablas dinámicas, ¿no? Muy bien. Entonces, con este ejercicio estamos terminando. Vamos a dejarle este ejercicio para que ustedes puedan practicarlo en su casa y a ver si en la siguiente clase me dan la respuesta, ¿ok? De todas maneras, igual acá ustedes tienen en otra pestaña que dice base de datos, tienen otra tabla con la que pueden practicar. Ojo, acá tienen otra tabla con la que pueden practicar tablas dinámicas, ¿no? Acá tienen para practicar, porque ya ven que acá sí, bueno, tienen que practicar bastante para que puedan aprender, ¿no? El tema de las tablas dinámicas. Muy bien, entonces eso sería todo el día de hoy y mañana estaríamos teniendo la última clase de Excel intermedio. Nosotros mañana terminamos Excel intermedio para luego pasar a Excel avanzado, ¿ok? Entonces, con esto sería todo el día de hoy y mañana nos estamos viendo a la misma hora, ¿ok? Buenas noches con todos. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Hasta mañana.